del Ministerio de Salud. Recién en principio el saludo de la congresista Kelly Portalatino, que han promovido esta mesa de trabajo a efectos de analizar la resolución ministerial 009-2024 del dinero. Por razones de agenda, la congresista se va a incorporar en el transcurso de la reunión a efectos de aportar también a esta mesa de trabajo. Pero por lo pronto vamos avanzando. Entonces, como primer punto, a efectos ya de abordar el análisis de esta resolución ministerial, vamos a darle la palabra a los representantes del Colegio de Psicólogos a fin de plantear el tema en sí. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Les habla el decano nacional del Colegio de Psicólogos Perú, Miguel Vallejos. Venimos en representación con la decana de la región Ancash, la doctora Julia, y el representante del Comité de Psicología Educativa. Bueno, agradecer en primer lugar a esta reunión de trabajo. Es una de las mesas que también se sigue dando, ya es la tercera que venimos al Congreso, con otros congresistas hemos estado reunidos. Quiero resaltar que desde el legislativo creo que hay más conciencia, mayor eco a las necesidades sentidas por la población estudiantil. Lamentablemente desde el Ejecutivo tuvimos eso hace más de 13 años. Los gobiernos que han pasado, técnicos que han estado en diferentes estamentos, lamentablemente no buscan una solución para poder reducir los problemas que padecen los escolares. No buscan reducir, les digo, porque en sus mismas estadísticas vemos que los problemas se han disparado exponencialmente. Si uno analiza el CICEB, o el CICEB, como se pueda pronunciar, de 3.000 casos reportados, porque muchas veces no se reportan, en el 2021, el 2022 subió a 9.000, el 2023 a 17.000, y aparentemente esos números no significan preocupación para el Ministerio de Educación. Lamentablemente eso es una preocupación para el Colegio de Psicólogos, por eso hemos tomado la bandera de seguir insistiendo y haciendo incidencia para que tomen conciencia las autoridades de turno sobre esta problemática. A esto se suma un reporte que hizo Infobae con una fuente del Ministerio de Salud, donde el Ministerio de Salud reporta 1.700.000 escolares padecen de depresión. Igual, si hacemos una tendencia de los indicadores, el 2022 eran 800.000 y el 2023 1.700.000. ¿Qué significa eso? Un incremento exponencial de la problemática de salud mental de nuestros escolares. Y no vemos eco, ¿no? La resolución 009-2024 lo que hace es acortar los tiempos de intervención de los psicólogos en vez de incrementar, ¿no? Como dice la ley, la implementación progresiva de psicólogos en los colegios para favorecer la atención, la intervención, la prevención de toda la problemática. Acá hay una implementación regresiva. Se acortan los tiempos, se cesan los contratos de los psicólogos, se reduce el número de psicólogos comparado a 2023. En 2023 se habían contratado 2.800, proyecto para 2024 2.500, es decir, 350 psicólogos menos para el 2024. Esa es la preocupación, ¿no? Es una preocupación que no genera
de alguna manera, pues, digamos, la intervención o la reducción como Estado sobre toda esta problemática. Y para sorpresa nuestra, hoy día acaba de llegar un link. Estamos en ese trabajo con el Ministerio de Educación para poder perfilar, trabajar los términos de referencia, para que se garantice la presencia de un psicólogo especialista en salud mental para intervenir todas las problemáticas que están sintiendo el costo sociosanitario de nuestros escolares. Acaba de salir una convocatoria donde igual se sigue repitiendo la plaza para un psicólogo o trabajador social, plaza para un psicólogo o sociólogo, ¿no? Entonces es paradójico, ¿no? O como dijo algún político por ahí, estas mesas serán para digamos, para bajar la incidencia que estamos haciendo, subirnos a la mecedora. No entendemos realmente la conducta y el compromiso de que se está dando. Eso es un poco una postura desarticulada del Ejecutivo frente a esta problemática, ¿no? Y bueno, todos los gobiernos han pasado y han dicho que no hay dinero para gastar en los escolares. Entonces acá no estamos viendo de gasto, ¿no? Es una inversión por el futuro de nuestro país, ¿no? El futuro de nuestro país está en manos de esta generación que más adelante se preocuparán por la jubilación, por el buen desarrollo, la buena convivencia y todo lo que significa un país con estabilidad y desarrollo. En ese sentido, seguimos agradeciendo al legislativo por esa preocupación. Queremos seguir, ¿no? Que nos apoyen en esta gestión, porque es un tema político, es un tema de gobierno o de pronto de presión para poder pensar en el futuro de nuestros escolares, que definitivamente están desamparados, no hay esperanza para ellos. Y lo lamentable es que los que más necesitan, porque lo que más necesitan son los escolares de las educaciones públicas, las instituciones públicas son ellos, ¿no? Sabemos que una parte de ello la asume la sociedad, ¿no? Los que pueden pagar un colegio particular, pero los que no tienen, no tienen las oportunidades y los que heredan la pobreza, los que heredan la violencia transgeneracional, seguimos contribuyendo con que el tema de violencia traducido en acoso escolar y más adelante probablemente el victimario se convierta en un feminicida. Eso es lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra visión de educación no tiene ningún contenido de formación integral. Más pensamos en darle conocimiento, pero la formación traducido en inteligencia emocional, habilidades blandas, autoestima, personalidad, lamentablemente no se contribuye. Y después estamos quejándonos de qué hacemos con este país que se está destruyendo. Tenemos que invertir en prevención. Y la prevención debe ser en las instituciones educativas donde tenemos más de 13 años de educación, que podamos desarrollar programas sostenibles y moldear comportamientos saludables y de bienestar en los futuros ciudadanos que son los escolares. Esa es nuestra preocupación y bueno, estamos acá y una vez más resaltar esta mesa para dialogar y reflexionar y de pronto llevar una dosis de conciencia a los responsables de la educación de nuestro país y también probablemente con la articulación con el Ministerio de Salud, porque hay un tema de ser o de pronto también facilitar la atención en los centros de salud comunitaria, porque muchas veces demora la atención entre un mes o mes y medio y a veces las recaídas ni siquiera son atendidas, ¿no? Entonces, esa es la sobrecarga que genera la no atención en las escuelas. Y el costo es alto, porque cuando vamos al Ministerio de Salud, ¿no? El costo es mayor, ¿no? Sabemos que más del 50% de los escolares en la etapa de secundaria ya consumen alcohol. Y cuando llega al Ministerio de Salud ya está abusando de alcohol, ya tiene alguna adicción. ¿Y cuánto cuesta al Estado?
te cuesta más de 50.000 soles tratar de rehabilitarlo, porque va a recaer al año. Esos 50.000 soles traducido en la prevención, podemos beneficiar a más de 100, más de 50 a 100, y con mejores éxitos que un tratamiento de un problema crónico como puede ser alcoholismo, adicción, trastornos borderline, depresiones crónicas, ¿no? Y ya lo ha dicho en un estudio de metaanálisis que ha hecho un análisis de 37.000 estudios de intervención. La intervención en los determinantes sociales, como es la escuela, previene el 50% de depresión y comportamientos suicidas en los escolares. Están las datas, están las cifras, están los estudios, pero no sé qué lectura dan los gestores del Ejecutivo que no invierten en esta población. Es preocupante, ¿no? Preocupante, y a veces de repente hay una ceguera social sobre esta problemática. Con eso quiero dar inicio y manifestar nuestra preocupación del Colegio de Psicólogos. Del Colegio de Psicólogos estamos comprometidos en todo el país, hemos hecho una movilización el 30 para hacer que se tome conciencia sobre esta problemática. Seguiremos insistiendo, es ese compromiso, porque no es el compromiso por una plaza, ¿no? Que muchas veces es una plaza denigrante para el psicólogo educativo, gana menos que unos auxiliares de educación, ¿no? Es contratado todos los años, no sabe si va a continuar, no tiene línea de carrera, pero su pasión y su vocación por lo que ha elegido como profesión se insiste en seguir ayudando a los que más necesitan, que son nuestros escolares. Estamos acá por el futuro del país, estamos acá por objetivo de desarrollo, y seguiremos estando hasta que estemos en la gestión, y el colegio ha adoptado ese compromiso, y seguiremos insistiendo gobierno tras gobierno para que sea la realidad, ¿no?, en favor de nuestros escolares. Muchas gracias. Gracias, doctor Vallejos. Doctor Celis, de la Universidad de Buenas tardes, bienvenidos al Ministerio de Educación, bienvenidos también al Ministerio de Salud, bienvenido el señor decano del Colegio de Psicólogos, también la decana del Colegio Nacional de Psicólogos de Ángeles. Estuvimos en la semana de representación y coordinamos con la Asociación de Psicólogos de Huaraz, porque ahí no hay colegio descentralizado, entendemos, hay una asociación, una oficina, ¿no? Entonces, y también con los compañeros de psicólogos educativos, básicamente de Chimbó. Lo que sí, nosotros saludamos la preocupación del decano. En líneas generales nos hemos hecho una introducción de la realidad de la salud mental que tenemos en el país. A nosotros en esta mesa, y como está en los oficios que nosotros hemos enviado, nos convoca específicamente dos situaciones que hay que analizar, porque analizar la problemática global, eso nos tardaría mucho tiempo, y la solución tal vez no la encontremos en una sola mesa, ¿no? Eso tendría que pasar. Pero acá nos convoca específicamente por dos cosas que nos manifestaron los compañeros en Huaraz. La resolución ministerial 009-2024 y la ley que fortalece la prevención del acoso escolar, la 31.902. En torno a esto, nos gustaría que el Colegio de Psicólogos, los compañeros psicólogos, en torno a esta problemática, aterrizamos cuál es el problema en realidad que queremos resolver de emergencia en cuanto a los psicólogos que están en los colegios. Nos gustaría centrarnos en esto porque para eso han sido invitados tanto el Minedu como Ministerio de Salud. Tomar la palabra. Buenas tardes. Voy a tomar la palabra porque, si bien es cierto, usted ha mencionado que es una problemática grande, pero no queremos nosotros dejar de hacer sentir nuestra preocupación en torno a estas últimas normativas que han salido, porque todo lo que menciona el decano al final se centra en la problemática que está
resaltando la última normativa que ha salido, el Decreto Supremo 09, que se ha actualizado con el Decreto Supremo 060-2024. Básicamente, la preocupación que nosotros tenemos como psicólogos educativos, yo vengo trabajando en instituciones del Estado desde el 2015. A manera de resumen, lo que yo le puedo graficar es que en el 2015, cuando recién se aperturaron las plazas de psicólogos educativos bajo la modalidad de jornada escolar completa, también hubo una reducción de presupuesto, porque solamente a nivel de Chimbote, por decirlo así, solamente teníamos 19 instituciones focalizadas en la modalidad de jornada escolar completa, o sea, 19 instituciones que tenían psicólogos en su institución, los demás colegios no. Con el tiempo, ya para el 2017, más o menos, 18, ha salido también en la modalidad de lo que es convivencia escolar, donde se aperturaron para el colegio CBR nuevas plazas también para psicólogos con el cargo de soporte psicológico. De todas esas pocas plazas que ya hemos tenido nosotros en nuestras instituciones en las UGELES, valga la redundancia, tampoco es que han sido respetados de repente el rol que nosotros como psicólogos representamos en los colegios, porque ya desde esos años el presupuesto siempre ha sido limitado para nuestro sector. Entonces ahora último, ya con este Decreto Supremo 09, en donde nos piden empezar, según el perfil que sale allí en la normativa, de mayo a diciembre en el rubro de jornada escolar completa y en el rubro de convivencia de mayo a noviembre. ¿No? Entonces, si nosotros estamos hablando de la prevención, eso está en la 09. En la 09. Y en la 060 está de marzo a septiembre. Para aterrizar y que nos den, para que nos den la respuesta, hay que ir a preguntas concretas. ¿Por qué la 09 y la 060 ahora restringen el tiempo de la permanencia del psicólogo educativo de mayo a diciembre nada más? Eso sería la pregunta, ¿verdad? Claro, o sea, la preocupación nuestra es que el presupuesto que se está asignando para nuestro sector, claro, en el 09 es de mayo a diciembre. Entonces, claro, pero aquí hay algo que no se ha mencionado, que sí es bueno también que nosotros sepamos, porque en nuestro sector, como le menciono, yo vengo trabajando en este sector desde el 2015, y nosotros como trabajadores CAS también venimos tratando de hacer respetar un derecho, que ahora último, por ejemplo, tenemos un grupo de psicólogos, que si bien es cierto, no hay muchas plazas de psicólogos, pero por lo menos las que tenemos hay que mantenerlas, ¿cierto? O sea, no hay que retroceder. Entonces, nosotros, en nuestro sector, por lo menos yo hablo de mi región, ¿no? Tenemos algunas plazas ya con contratos casi indeterminados que de alguna forma nos da la seguridad para poder trabajar de manera más permanente en nuestro colegio, porque ojo, las convocatorias por un lado de repente son buenas, pero por otro, cuando uno ingresa a una institución nueva tienes que volver a conocer al estudiante. O sea, lo ideal es que el psicólogo que inicia continúe, ¿cierto? Porque también de esa forma te permite conocer de cerca al estudiante. Yo que trabajo en colegios, a mí, por ejemplo, cuando nosotros he tenido la oportunidad de trabajar 3 años seguidos en una institución, realmente yo veo que hay más valor en el trabajo porque tú conoces al estudiante y lo focalizas de manera más inmediata, a diferencia de que sientas en un año en un colegio, otro año en otro colegio. Entonces es volver a conocer al estudiante, porque en cada institución hay 300, 400, 500 estudiantes. La última institución en donde estoy trabajando, por ejemplo, tiene 2000 estudiantes. Yo soy la institución más grande, que está en Chimbote, que es el Colegio Inmaculado, y que ahora último, incluso en esta normativa, de lo que ya se había contemplado psicólogo, incluso le han consignado uno nada más para esta normativa. Entonces, 2000 estudiantes, y lo mismo seguramente sucede también con las instituciones de SANE, porque en esta situación de inestabilidad laboral que hemos entrado, los primeros días de enero, le comento como experiencia, ¿no? También nosotros como el Colegio Inmaculada tiene una afluencia de estudiantes también. En primer año nosotros trabajamos de manera ininterrumpida con ellos en vacaciones también, porque son estudiantes que recién ingresan y hay que adaptarse también a la etapa de la secundaria. Por ejemplo, habíamos detectado estudiantes con indicadores inclusivos. Llamamos nosotros a la institución aliada que tenemos, que es el SANE, y ¿qué nos dice la directora? No tiene psicólogo. Como nosotros sorprendidos también, o sea, no solamente ha sido para nuestro sector afectado, sino también para los colegios
inclusivos. O sea, ¿cómo vamos nosotros a tratar de avanzar ante esta problemática que estamos identificando, lo he dicho muy bien? Estamos tratando de ver lo que es la prevención, y si nos cierran las puertas, o sea, ¿cómo también nosotros vamos a poder abarcar esta problemática que se detecta? Y sí es verdad que durante estos últimos años que yo he venido trabajando, la problemática de salud mental sí se ha detectado. Yo, por ejemplo, no, de mi experiencia puedo hablar, no he tenido casos detectados que hayan sido que hayan tenido la necesidad de ser derivados a psiquiatría. Ya por este último año, 2021-2022, realmente hasta yo también me sorprendo que hemos visto la necesidad, o sea, ¿qué pasaría si no hubiera un psicólogo en la institución? ¿Cómo nosotros podríamos decir realmente si ese estudiante necesita derivación a psiquiatría? El docente no lo conoce, ellos conocen de manera, de repente, vaga, ¿no? Porque como todos tenemos conocimientos de psicología, pero no son los especialistas para poder detectar. Entonces nosotros mismos gestionamos las derivaciones para los centros de salud mental, somos nosotros los que vamos a sacar cita para ese estudiante, porque si va el padre de familia, de repente también encuentra limitación. Entonces somos nosotros los que gestionamos y estamos haciendo el seguimiento a la recuperación de la salud mental de esos estudiantes también, incluso dentro del colegio. Entonces esa es básicamente la preocupación que marca la normativa que ha salido en el Decreto Supremo 09, que nos limita nuestro trabajo. Decreto Supremo 09. No, es resolución ministerial. Resolución ministerial, perdón, sí, tiene razón. Resolución ministerial. A ver, mire, y yo entiendo, el problema es que no hay una política clara de salud mental en el país todavía, ¿no? Y eso seguramente el Ejecutivo en algún momento tendrá que... Probablemente la política de la salud mental comunitaria fue un gran avance y una gran política que se ha dado, pero eso está dentro del marco del sector salud, pero falta aterrizar un poco más en el sector educación. Yo recuerdo cuando estuvimos en el Ministerio de Salud, yo fui jefe de gabinete en el Ministerio de Salud, se instauró en Lima Metropolitana 100 psicólogos por colegio, de tanto de los más de 3.600 colegios que tenemos con problemas socioafectivos diagnosticados por el Ministerio de Salud, por la estrategia que ustedes están. Pero falta mucho aterrizar. Pero acá queremos analizar exclusivamente estas resoluciones ministeriales que han sacado último y que recortan los tiempos y la problemática, por qué se dio, cuál es el análisis y qué posibilidades habría de revertir este tema que abiertamente pues perjudica, porque entendemos que no solamente el acompañamiento psicológico pues debe ser una parte del año, el acompañamiento psicológico tiene que ser permanentemente, incluso en vacaciones, porque los problemas socioemocionales, socioafectivos no solamente se instauran en etapa escolar, sino en cualquier etapa del año. Pero por eso hay que tener claridad, porque si no nos vamos a dilatar toda la tarde y no vamos a aterrizar con cosas concretas. Entonces, hay dos resoluciones ministeriales, la 09 y la 06, y las dos reportan la estancia del psicólogo en la institución educativa. Eso es la primera observación que tenemos a esta normatividad que salió este año 2024 y que va a estar vigente en este año lectivo que empieza en marzo de este año 2024. Entonces, ahora queremos escuchar al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, cuáles son los argumentos técnicos por lo que se han dado estas normas, que deben estar en la explicación, y si existe la posibilidad de que se revierta esto, se cambie esto, o qué se puede hacer para encontrar una solución y los chicos no se perjudiquen. Ya hemos tenido reuniones técnicas, hemos tenido reunión con la ministra, donde se ha formado un equipo, una mesa técnica del equipo del colegio de psicólogos, el comité de psicología educativa, los especialistas y los especialistas del se acordó, ¿no? Una de las preocupaciones es por qué empezar en mayo es como empezar el segundo semestre y no iniciar con una etapa académica del 2024, ¿no? Se ha acordado y ha salido una resolución donde se modifica el inicio de los contratos, que tendrían que ser más. O sea, ya se resuelve esto ya. Parcialmente.
¿no? Porque el tiempo es... ¿Cuál es la resolución que salió? La 060, ¿no? Entonces ahí se inicia en marzo, pero hasta septiembre. Hoy todo el mundo. Se han movido los tiempos. También se estaba negociando, se dijo que para poder asegurar el contrato de los psicólogos, los términos de referencia y el perfil que debe contratarse debe ser psicólogo. Porque estamos hablando de un especialista de salud mental, los problemas no son problemas de salud mental. Entonces, o debería ser un psiquiatra o un psicólogo, ¿no? Que son los especialistas. Pero lamentablemente creo que la comunicación es muy lenta en el Ministerio de Educación, ¿no? De estos acuerdos, porque se precisó que debía ser un psicólogo, licenciado en psicología, y lo último que ha salido en una convocatoria es psicólogo o trabajador social, psicólogo o sociólogo, ¿no? Entonces se desnaturaliza, ¿no? Se desnaturaliza el contrato. En otro, de pronto más adelante va a salir psicólogo o docente u otro profesional. También. ¿No? Entonces, esto es incoherente, ¿no? Si estamos, ¿por qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo, nos están haciendo perder el tiempo, nos están meciendo, como dice realmente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Es una preocupación. Miren, es un tema también de claridad en conceptos, ¿no? Que ya nos responderán. Seguramente el tema de convocar psicólogo, sociólogo, otro es porque en realidad lo que se diagnostica desde educación es el problema socioafectivo, socioemocional, ¿no? A diferencia de lo que se diagnostica desde el Ministerio de Salud, porque en el Ministerio de Salud sí se diagnostica problemas de salud mental, que ahí sí definitivamente tendría que ser un psicólogo o un psiquiatra que diagnostique ese tema. Pero desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Educación entendemos que por ello es peligroso. Salimos, tranquilo. Creo que vamos saliendo, ¿ah? Entonces yo le damos la palabra a Minedu para que nos explique. Hacemos jalón fuerte, yo me asustaba, ojalá que nos quede el cuarto. Sí, acá yo estaba en el Congreso, claro, casi jalón. Esto no es psicopatologizar ni clinificar, ¿ya? Porque un problema, o sea, un sociólogo puede ser un diagnóstico temprano de la depresión. Un sociólogo, una trabajadora social. Entonces creo que hay que aclarar, como usted dice, hay que aclarar el profesional competente para hacer la prevención, ¿sí? Universal, selectiva, primaria, secundaria, terciaria, de los temas de salud mental, ¿no? Entonces empezamos con salud. ¿Quiénes son los profesionales de la salud? Entonces tendríamos que cambiar el tema, ya serían temas Por salud eso. mental, no sería socioafectivo ni socioemocional, sería salud mental. Socioafectivo igual, o sea, socioafectivo, ¿Todo bien? estamos hablando de que déficit de habilidades sociales, ¿Que no has sentido? déficit de afrontamiento, o sea, no es que el social no tiene que ver, no tiene con tu sociólogo, o sea, eso que es básico, Es una básicamente definición, ¿no? esas son las interrogantes que se plantea a efectos de que Por el Minedu pueda explicar, o sea, cuáles han sido las Ah, bueno, eso sí consideraciones también, ¿no? O sea, para nos gustaría por qué trabajo social, por qué sociólogo, por qué docente. ¿Cuáles son esos? Para más o menos aclarar, ¿no? Minedu. Ok, muchas gracias. Primero felicitar al Colegio de Psicólogos porque están poniendo el tapete un tema muy delicado y muy importante para la sociedad peruana. El problema de la salud mental, como todos sabemos, y creo que la necesidad de repente ampliar sobre esto, es una urgencia, ¿no? Es necesario tratar. Pero en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos, no solamente en educación,
sino parte incluso del mismo sector salud. Que recuerden, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación tiene como fin primordial el desarrollo de logros de aprendizaje. Es su tarea. Tiene que promover en el estudiante logros de aprendizaje, pero en el marco de su formación integral, en todo el aspecto cognitivo, social y emocional. No solamente emocional. Todo el ser humano es un ser complejo, es multidimensional. Entonces, dentro es cierto que se prioriza aspectos positivos, cognitivos, porque es su tarea. Lograr, ¿no? Algo nos miden con indicadores internacionales y los estudiantes han logrado tal o cual competencia educativa, ¿no? Entonces no es algo que nosotros tenemos que responder a las políticas internacionales de cómo están los chicos en nuestras escuelas. Pero obviamente también sabemos que si un niño, un adolescente, hasta un adulto no está bien emocionalmente, tampoco va a responder académicamente. Ni siquiera nosotros adultos, cuando tenemos un problema emocional, nos podemos concentrar en las tareas, ¿no? Porque estamos pensando, a cada momento regresa a nuestra mente las preocupaciones que hay. En ese sentido, esta educación ha tomado en cuenta esta formación integral que incluye, incluso ustedes miren el currículo nacional, hay una parte como cuál es el perfil que queremos, el perfil ideal, ¿no? Que queremos que el estudiante salga de la educación básica, ¿no? Y que se conozca, que valore su forma de ser, sus características, que valore también su potencialidad y también aquellos que intentan mejorar, ¿no? Todo eso implica la salud mental, no directamente, pero indirectamente. Y por ello, dentro del currículo nacional, se trabajan algunas competencias que apoya, se puede decir, el desarrollo de esa salud, ¿no? De esa salud emocional, como es cuando decimos, por ejemplo, la competencia, y está en el currículo, pueden leer ustedes, por ejemplo, construye su identidad. Ahí que se trabaja con chicos, que identifiquen cuáles son sus características, que les digo, ¿no? Y no solo eso, sino cómo aprende a convivir. No solo mira hacia adentro, mira hacia afuera, ¿no? Cómo interactúa con el otro de manera positiva, de manera adecuada. Cuando hablamos de una vida, otra competencia, ¿no? Asume una vida saludable, que aprenda hábitos que le ayuden a desarrollarse física y emocionalmente de una manera saludable. Hay una competencia que se llama convive, participa democráticamente para el bien común. También, ¿no? Cómo interactúa con el otro. Desde que construye su identidad ve la parte interna, en el otro que es convive, participa, ve ya las interacciones, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, también en esa preocupación hay comités, o sea, la escuela se organiza a través de comités y se ha priorizado 3 comités y uno de ellos justamente es el Comité de Bienestar. Cuando el MINSA puso nuestra propuesta para trabajar el tema de la salud mental y crear otro comité, dijimos no, ¿por qué vamos a crear otro comité? Si existe un Comité de Bienestar, hay que reforzar y transversalizar la tarea de bienestar desde el Comité de Gestión de Bienestar, porque sabemos que es importante trabajar la salud emocional de los estudiantes. Por otro lado, también existe dentro del currículo nacional un espacio, que eso sí usted lo conoce seguramente, que es la tutoría de orientación educativa, donde a cada maestro le dan un grupo de estudiantes, ya sea en primaria o secundaria, del cual se hace cargo y lo acompaña socioafectivamente, y lo dice así la norma, durante todo el año escolar, a partir de una caracterización, cuáles son las problemáticas, las características que tienen los estudiantes, también la parte positiva, ¿no? Sus intereses, expectativas, y en función a ello el docente tutor desarrolla, no clases, sino sesiones en donde los orienta, los acompaña, ¿no? De forma grupal. Y también tenemos otros espacios de trabajo individual, que llamamos tutoría individual, donde el estudiante tiene la posibilidad de expresarse de manera abierta, libre, pero también privada, ¿no? Porque sus problemas solo le competen a él y no los puedes poner delante de los compañeros. Entonces tienes espacio de trabajo con el estudiante. Y lo complementamos con trabajo con las familias de los estudiantes, con la participación estudiantil, etc. Entonces, en ese marco, por ejemplo, ya viendo el tema de los psicólogos, yo voy a hablar de las escuelas GEP, ¿no? Que se creó hace unos años como un modelo de escuelas, porque el tema del psicólogo no viene de hace poco, ¿no? Sino incluso desde antes,
mucho antes ya habían psicólogos en las escuelas de educación básica especial y algunas que tenían suerte, ¿no? Yo fui una de las primeras psicólogas nombradas en un colegio de educación básica de secundaria que después me dejaron sin nombramiento, tuve que pasar aula. En ese entonces el colegio nunca se preocupó de los psicólogos, porque eran muchos psicólogos, ya hayan quedado como 200 creo, muchos psicólogos nombrados, pero nadie les direccionó qué tenían que hacer en la escuela. Nadie supervisó su trabajo y menos evaluaron su trabajo. Obviamente cuando llegó el otro gobierno no tenían cómo sustentar la permanencia o, ¿qué se puede decir? Pues de un psicólogo en la escuela. Dijeron, no, todos los psicólogos se van. Porque si no, hoy tendríamos muchos psicólogos en la escuela. También hay que conocer la historia, ¿no? Entonces todos o nos íbamos a la casa o nos íbamos a asumir un aula, ¿no? En mi caso yo asumí un aula cuando estaba trabajando y dejé de lado mi psicología. Entonces esto ha pasado, pero entonces también digo, yo felicito al colegio porque ahora está tomando esta acción para fortalecer la imagen del psicólogo y respetar sus derechos, que es lo justo, ¿no? Pero como les digo, hay muchas cosas que trabajar, y una de ellas justamente ha planteado, no estuve cuando estuve acá, el colega presente, pero sí de las otras mesas de trabajo donde fueron otros colegas, y justamente se planteó eso, ¿no? De que incluso que el psicólogo que trabaja en una escuela debe tener un solo perfil, y eso debe estar propuesto desde el mismo colegio y articulado con los centros de educación superior, ¿no? Con las universidades, para que preparen a los futuros psicólogos en el marco de las necesidades que tiene la escuela, ¿no? Y lo usted tiene una escuela, porque es diferente prepararlo para la actividad clínica o la actividad organizacional, ¿no? O empresarial. Entonces, es diferente el trabajo en una escuela. Entonces, en la escuela, el psicólogo tiene un papel más que todo preventivo, no de atención, porque no es su rol, para eso existe el MINSA, para lo que es la atención, ¿no? Ya un trabajo más activo, pero sí puede dar los primeros auxilios, eso sí está un auxilio psicológico, una primera soporte emocional, eso sí le corresponde al psicólogo o a cualquier docente incluso, ¿no? A escuchar, darle su espacio de escucha. Entonces es importante. Cuando se crearon las escuelas de jornada escolar completa, que creo que la colega ha trabajado, se crearon 2001 escuelas a nivel nacional. Y se hizo la convocatoria y tuve la oportunidad incluso de elaborar yo el examen que se tenía que aplicar a los psicólogos. Y cuando se convocaron psicólogos, no habían psicólogos. No había. Y ustedes saben, siendo que el psicólogo pertenece o tiene una relación muy íntima con salud, hay estándares bien claros, ¿no? Que hay que tener colegiatura, ahora incluso CENUN, en mi época no pedían CENUN, tan antiguo soy, CENUNs, ¿no? Para poder ejercer la carrera de manera profesional, si no, no están haciendo nada, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasó? Había regiones donde no habían psicólogos, no habían licenciados, y dijimos, no importa bachilleres, porque estaba ocurriendo, no había bachilleres, egresados, pero no era la idea, pues, porque la idea es que trabajen profesionales, y no había psicólogos suficientes. Entonces allí se propuso, bueno, no podemos dejar a los niños abandonados, lo más cercano al psicólogo es la asistente social. Y es por eso que al siguiente año la preferencia era psicólogo. Si no se encontraba psicólogo, asistente social, ¿no? Incluso cuando nosotros renovamos nuevamente, ya después de varios años, que sean solamente psicólogos, el colegio de trabajadores sociales enviaron una carta, no solo al Congreso, sino también a la Comisión de Educación, porque se les estaba discriminando, ¿no? Porque la idea inicial era que también los psicólogos, pues solamente, ¿no? Pero igual se mantuvo el tema de los psicólogos, se mantuvo que sea el rol de psicólogo, porque la tarea de fortalecer porque como el psicólogo no debería hacer terapia en nada en el colegio, pero sí fortalecer las capacidades de los docentes para que ellos hagan acompañamiento socioafectivo, porque eso sí les corresponde a los maestros, pero a veces no saben cómo hacer, entonces para eso está un profesional para que asesore. También para que ese psicólogo acompañe, asesore al director en el tema de clima de la escuela, en el tema de prevención de la violencia sobre estudiantes, ¿no? Porque el psicólogo estaba atento a que de repente estaban los chicos formando más de 10 minutos en todo el sol o en toda la lluvia, cosas así, ¿no? Entonces, esta era la tarea del psicólogo y a su vez también algunos casos que el tutor no podía manejar porque eran casos más delicados, obviamente lo derivaba al psicólogo, quien hacía una entrevista, hasta ahora lo hace, y lo deriva al centro de salud más cercano,
¿no? Porque él le puede dar soporte, le puede de repente acompañar un tiempo, pero ya si queremos una atención más especializada, se tiene que enviar a donde corresponde su tarea, ¿no? Que es el centro de salud o que corresponde. Entonces, esa es la historia porque incluso ahora yo veo bastantes generaciones nuevas, ya de psicólogos, pero antes no teníamos, no cubríamos las plazas. Lo mismo pasó con el tema de convivencia, ¿no? Entonces yo pienso que eso, de repente acá en Lima, pero en otras hay regiones que no hay de repente el personal idóneo para contratar y por ello va a tener que cubrirse con otros profesionales, pero a veces pues echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces entiende que cualquiera puede ser, ¿no? Entonces no, que hay que priorizar en la contratación a las personas. Si hay en mi región psicólogo, lo contrato. No habiendo, o depende ni siquiera de otra región, porque a veces se pasan la voz, ¿no? De región a región, a veces viajan incluso para trabajar, para poder cubrir una plaza, pero a veces va a 2 convocatorias, 3 convocatorias y no llegan los psicólogos. Entonces me parece que eso es un tema que está bastante aclarado. La contratación es porque la formación es integral y además porque no hay disponibilidad de psicólogos a nivel nacional. Ahora si queremos que nos respondan la pregunta que han hecho los que nos han antecedido. La 09-2024 establecía de mayo a diciembre. La 060-2024 establece de marzo a septiembre. ¿Por qué se tomó esa decisión? ¿Y cuál es la perspectiva de solución para ello? Ok, buenas tardes con todas y con todos. Respondiendo un poco a la pregunta, tal vez sería bueno comentar de que estamos haciendo referencia a una norma técnica que aprueba intervenciones dentro del Ministerio de Educación. Son cerca de 23 y 25 intervenciones a nivel nacional. Una de ellas es jornada escolar completa, a la cual he hecho referencia a mi colega Violeta. Y la otra intervención está vinculada al fortalecimiento de la convivencia escolar en las instituciones educativas. Y así hay otras intervenciones, una está vinculada a educación básica especial, otra está vinculada a soporte pedagógico y así. Digamos, han habido varias intervenciones a lo largo del año que se han ido también cambiando y modificando. Y eso creo que es importante mencionarlo porque creo que ya en algún momento, como también lo ha mencionado Miguel, el decano, efectivamente no es la primera vez que venimos a una reunión para expresar un poco la problemática de la inclusión de psicólogos en la escuela. Y creo que es importante poner sobre la mesa que no existe lamentablemente en este momento una ley que haga referencia a la carrera del psicólogo en el ámbito educativo, ¿no? Lo que existe es una ley, efectivamente la 31902, que hace referencia a la contratación de psicólogos en la escuela. Pero si uno revisa la norma, el ámbito de intervención lo restringe básicamente a temas vinculados a atención y prevención en casos de violencia o convivencia escolar. Y creo que esa no es la mejor alternativa, ¿no? Desde la posición por lo menos que tiene el Ministerio de Educación, tanto así que la problemática de la violencia en las escuelas se maneja como una intervención, porque hay una situación que requiere atención inmediata o profunda. Y dado que no tenemos psicólogos para todas las escuelas, como se ha ido mencionando, progresivamente, desde el año 2018, en que se aprueba el Decreto Supremo, los lineamientos de convivencia escolar, se ha iniciado el proceso de contratación. 2018 y 2019 contratamos especialistas de convivencia escolar en las direcciones regionales de educación y en las unidades de gestión educativa local. 26 direcciones regionales de educación y 222 unidades de gestión educativa local. Un especialista no es suficiente, pero por lo menos es un referente, es un experto dentro de la jurisdicción que puede brindar asistencia técnica a una cantidad de funciones educativas. Luego, en el 2020, a iniciativa del Ministerio de Educación, se plantea una propuesta de intervención, que justamente es a la que se ha hecho referencia, que está vinculada a temas de convivencia escolar, y se incorporan 2 nuevos perfiles. Además de los especialistas de REUGE, se contratan equipos itinerantes de convivencia escolar y soporte psicológico, que es el perfil de psicólogos que están asignados a la escuela. Hay toda una lógica de intervención aquí, que involucra todo un proceso y un enfoque, si se quiere, ecológico de abordaje de la violencia. Por eso es que el equipo itinerante estuvo pensado inicialmente en contar con profesionales de diferentes especialidades. Esa fue la propuesta inicial. Si ustedes revisan la norma del 2020 y la norma del 2021, van a darse cuenta que las funciones asignadas al trabajador social y las funciones asignadas al docente claramente son diferentes a la del psicólogo. ¿Por qué? Porque el abordaje era un abordaje integral. Ante una situación de violencia que ocurre en una institución educativa, por supuesto que tengo que abordar y trabajar temas vinculados con el soporte socioemocional,
con la atención inmediata, con los primeros auxilios, trabajar tal vez aspectos vinculados con depresión, con ansiedad, no sé, pero también hay aspectos que tenemos que trabajar que están vinculados con su vínculo con la familia, con técnicas mentales, que están vinculados al desarrollo académico, que no lo hace el psicólogo, se lo puede hacer el docente y lo puede hacer el docente, por eso es un trabajo integral. Entonces, eso para poner un poco más interesante. Y bueno, eso se ha ido manteniendo en términos de intervención. Entonces, la intervención, digamos, nos gustaría que pueda llegar a una mayor cantidad de instituciones de seguridad, por supuesto que sí. El tema ahí es presupuesto. Nosotros nos ajustamos al presupuesto. ¿Cuánto plata tienen destinado para este tipo de...? Este año es cerca de 31 millones. ¿Ha bajado en comparación al año pasado? Se ha disminuido efectivamente. Mira, lo que ha pasado, lo que yo entiendo que ha sucedido es que nosotros teníamos el año pasado efectivamente 335 EICs, que son los equipos itinerantes, y teníamos 453 psicólogos en escuelas. 453. Sí, 53 psicólogos en escuelas. ¿Y ahora cuántos tienen? Ahora tenemos 439. Y equipos itinerantes sí se han mantenido, 335. Ahí básicamente porque ha habido un ajuste en términos de presupuesto, que además tiene otro problema anexo que está vinculado al tema de los casos indeterminados, todo el tema que surge a partir de la implementación de esta ley. Pero lo que ocurre es, digamos, nosotros tenemos una focalización para intervenir en una cantidad de escuelas. ¿Okay? Si me preguntan cuál es mi focalización, mi brecha, yo tengo una cantidad de escuelas que han sido identificadas como en mayor situación de riesgo o vulnerabilidad. Son 3.108 escuelas. Si yo tuviera presupuesto y tuviera que atender inmediatamente la problemática de la violencia en las escuelas, esa sería mi población a la cual debería de atender. No estoy llegando a esas 3.108. ¿Por qué? Básicamente por un tema presupuestario. 3.108 son las escuelas que tienen. Que yo quisiera llegar inmediatamente con la intervención, porque hay un tema de prioridad. Bueno, pero respecto a la norma, ¿por qué es que se establece este cambio? Nos ajustamos al presupuesto que se nos asignó y a partir de ese presupuesto se hizo la corrida para ver efectivamente para cuántos meses de contratación nos alcanzaba. Dado de que había dificultad respecto de las vacaciones truncas y varios otros temas más vinculados a la contratación, por eso es que no se pensó en la posibilidad de contratarlos efectivamente de marzo. En el caso de convivencia escolar se había previsto contratar de abril a noviembre. Eso ya se modificó, efectivamente ha habido algunas reuniones, la señora ministra se ha comprometido a modificar eso y ya la 020 lo que recoge es que efectivamente los psicólogos o los profesionales contratados en el marco de la intervención de convivencia escolar se contratan de marzo hasta donde nos alcanza igual el presupuesto, que en este caso es hasta septiembre. Es decir, pasaría octubre, noviembre y diciembre. Y lo que la ministra se ha comprometido es en gestionar ese presupuesto ante el MED para asegurar la contratación de los profesionales hasta diciembre. En el caso de jornada escolar completa, entiendo que ha sucedido lo mismo. Ellos tenían una contratación que iba de mayo a diciembre. Ahora igual lo que han hecho es correr los meses, efectivamente. Van a empezar igual todos en marzo y van a llegar a la cantidad de meses que alcance el presupuesto. Igual hay un compromiso ahí para que se gestione a través de una demanda del presupuesto. Sí. Alguna vez cuando tuve una reunión en el Ministerio de Salud sobre el tema de CERUS o contratación de psicólogos, lo que me respondieron en el Ministerio de Salud me dijeron es que los que necesitan, como son las directas, no solicitan, por eso que no se contratan. ¿Okay? Bajo esa lógica, el presupuesto de educación ha subido comparado al 2023, no ha disminuido, ha subido. ¿Ok? ¿Del ministerio como sector? Así es. Entonces, ¿ok? Y bajo esa lógica es los que están encargados de solicitar psicólogos, o sea, en vez de pedir, se han dejado recortar. O sea, no hay esa necesidad. Si la necesidad está evidente. En diciembre se han suicidado 3 adolescentes y niñitos. 3 adolescentes se han suicidado. Eso no llega a los oídos del gestor del Ministerio de Educación. Esa es la cúspide de la llamada depresión que dice el Ministerio de Salud que ha subido 85%, 22-23. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, en vez de incrementar
progresivamente la necesidad de contar con profesionales competentes en la salud mental, se disminuye. Entonces eso quiere decir que no hay la necesidad, no se evidencia la necesidad. Entonces, el otro tema que me preocupa es la segunda vez que escucho, ¿sí?, bajo esta lógica de equidad probablemente, es que el 52% de las plazas están en las regiones o zonas inhóspitas, ¿sí?, y que se pierden porque no hay un psicólogo. Se pierden porque no hay un psicólogo. Y eso ha sucedido años, ¿sí? ¿Ok? Entonces, no sé, hablando de aprendizaje, si ese es el aprendizaje, ¿por qué insistimos en lo mismo? Si no va a ir un psicólogo a una región donde primero tiene que subvencionar, porque el sueldo que pagan no va a alcanzar para que continúe en esa plaza. Por tanto, lo natural es que lo deje. Por cuestión de supervivencia tendrá que dejarlo, porque va a subvencionar. Y el 52% de esas vacantes sigue con esa lógica. Teniendo acá colegios emblemáticos, más de ¿cuánto? Más de 2.000, 3.000 estudiantes, teniendo estudiantes en Payet, en Villa María del Triunfo, Pamplona, donde hay mayores necesidades y mayores problemáticas. ¿Por qué no se revierte eso? No entiendo. ¿Okay? Entonces, eso no se perdería si se hace en las grandes urbes. Porque ahí el psicólogo cumpliría y complementaría su ingreso, probablemente con algunas atenciones, programas de asesoría, etc. Y se pierde. Y esa lógica, la verdad, ¿sí?, es una suerte digamos, de entender, ¿sí?, que no funciona eso. Pero hay necesidades en otro lado. Y con mayores problemas. Porque probablemente los factores determinantes no sé, por mi tierra, de repente, en Chilla, Yita, ¿no?, que no tienen los mismos problemas que Lima, ¿sí?, por la misma naturaleza, por la misma convivencia, por la misma cultura, tienen mayores factores protectores que vivir en Lima, que vivir en Trujillo, que ahora lamentablemente está en una declarada emergencia. No sé, ¿cuál es la lógica que se tiene? ¿No? Entonces, eso ha sido la semana pasada, que nos comentó un gestor del Ministerio de Educación. 52% de estas plazas están distribuidas y no serán cubiertas porque no, pero nadie va a ir por un sueldo que no, o sea, al final va a pagar su pasaje, va a pagar su cuarto y al final subvenciona, ¿no? Y es lógico que abandonar, es lógico, y seguirá siendo lógico si seguimos con esa forma de convocatoria o con esa forma de mirar esto, ¿no? O sea, entonces, y si me permite hacerle una pregunta, o sea, la propuesta es que como nadie quiere irse a esos sitios, esas plazas, esos presupuestos vengan hasta Lima. No estoy diciendo Lima. ¿O dónde? Tenemos grandes ciudades. ¿Dónde están los 48? Entiendo que 52 están en regiones, ¿entiendo? Sí, o sea, están en 48 están ¿dónde? En zonas más urbanas. Ya, o sea, la propuesta es, no le entiendo la propuesta. A ver, entiendo que, por ejemplo, una plaza de psicólogo está en Canta, más adentro de Canta. Ya. Y ahí no hay un psicólogo. ¿Sí? De pronto son ¿cuánto? 100 alumnos, comparado con 5.000 que tenemos en una ciudad. ¿Y que no tiene psicólogo? Bueno, hay criterios, el primero que es criterio de focalización, pero recordemos que nosotros como sector atendemos, es nuestra responsabilidad toda la población estudiantil, no solamente los estudiantes de la zona urbana, y por un tema de demanda social, tenemos que atender incluso a las zonas más vulnerables, donde nadie quiere ir, pero habrá pues de su zona, hay maestros, hay profesionales que han estudiado, no se pierde, maestro, no se pierde. Yo le comenté esa historia cuando empezó la JEP.
¿no? Cuando empezó la JEP. Ahora los psicólogos se han dado cuenta y están trabajando, más bien nos falta contratar más personal, ¿no? Nos falta más presupuesto para contratar personal, pero sí, nuestra tarea es llegar a las poblaciones más hasta la parte más lejana del país. Obviamente, incluso en esa mirada no llegamos porque generalmente las priorizaciones son en las zonas urbano marginales o en zonas entre lo rural y lo urbano, ¿no? Porque también tienen derecho esos niños, a ser acompañados por un profesional, no por el hecho que vivo en tal sitio ya no tengo derecho, ¿no? Sí sabemos que en las zonas de acá, de Lima, hay mucha más demanda y también mucha mayor población estudiantil. Por eso la mayor parte de profesionales, docentes, psicólogos, está acá en Lima, la mayor parte. Pero tenemos que tener a todo el país, a todas las regiones, aunque sea con un profesional, ¿no? Pero obviamente no es uno, son muchos más lo que se busca, ¿no? Bueno, yo creo que hemos en esta parte se ha dado respuesta y verdad que a mí lo que más nos ha dejado está consiguiendo el presupuesto para cubrir esos meses que no se está contratando. Y desde el despacho de la autora vamos a hacerle seguimiento a ver en qué sentido va eso y si tenemos que nosotros abogar ante el MEF para qué sucede, tiene que darse. Y en ese sentido es una de las conclusiones que estamos quedando en este punto, ¿no? Bueno, buenas tardes, ¿no? Sí, es la segunda mesa en la que participamos. Si bien es cierto, se ha dado una solución o una supuesta o un parche, no sabría cómo llamarlo, definitivamente. Sí, a mí me sorprende porque es el segundo especialista de tutoría y de JEC que escucho del Ministerio de Educación, que hablen de que el curso de personal social, o el área de desarrollo de personal social, sea como uno de los alicientes que cubre lo que tiene que ver con la salud mental y de las otras actividades que salen como deporte, juego, danza y que han establecido dentro de las nuevas propuestas curriculares como situaciones de escape. Lo primero que tenemos que entender es que la visión de atención desde el Ministerio de Salud a lo que es la atención desde el Ministerio de Educación son distintas, son propuestas distintas, ¿sí? En el caso específicamente de lo que es la atención en salud mental, se está priorizando lo que es GEP, que es atención a nivel secundario. No hay atención a nivel inicial, de primera infancia, ni atención en otros centros. Entonces, si hablamos de esa mirada de educación integral, se está pensando en que un área de desarrollo, ¿sí?, y el conocimiento de la psicología básica que pueden tener algunos de los docentes puede cubrir una necesidad de salud mental. Entonces, eso a mí me sorprende. Me sorprende, ¿por qué? Porque en el PEN dice, ¿no?, el Plan Educativo Nacional para el 2036, que la vida del ciudadano, lo que tenemos que hacer es desarrollar vida de ciudadano. Eso implica bienestar socioemocional, ¿sí? Vida que tiene que ver con la salud emocional. La salud emocional implica muchos vértices. Creo que todos los que estamos en el Ministerio de Salud entendemos que la salud mental no tiene que ver solamente con sentirse emocionalmente bien. Tiene que ver con la salud física, tiene que ver con procesos cognitivos involucrados en la vida para poder responder y afrontar las situaciones, y el entorno social que tiene que ver con respecto a salud. Entonces, nuevamente estamos centrando en que la solución está en un solo programa, que es GEC, TOE y lo que hacen los docentes. Pero realmente se está hablando de salud mental, se está hablando del acompañamiento en el desarrollo socioemocional de los nuevos ciudadanos del Perú. No se está hablando de eso. Entonces, la cosa no se ha solucionado. Cuando yo escucho que usted dice, ya se solucionó, no, ya se parchó. Nuevamente se parchó. En la reunión anterior tuvimos un especialista de GEP que nos contó el panorama. Tuvimos especialistas que efectivamente dijeron que en la época del ministerio de la doctora Helfer fue efectivamente donde se saca la plaza orgánica del psicólogo dentro de las instituciones educativas. Estamos los psicólogos en instituciones educativas cumpliendo funciones sumamente limitadas de lo que realmente como psicólogos podemos hacer.
Eso es lo que estamos trabajando en las mesas para poder desarrollar las funciones del psicólogo educativo. No hay plaza orgánica, no hay forma de cómo nos contraten, ¿sí? No tenemos dentro de la categoría propia una designación de cargo dentro del ministerio. Por lo tanto, ¿quiénes están diciendo lo que un psicólogo tiene que hacer en la escuela? Docentes. Docentes que no conocen el ámbito de acción que nosotros podemos tener, ¿no? Yo soy psicóloga, trabajo en el ámbito educativo. Y yo la miro a usted y digo, bueno, ok, usted decidió por no quedarse con trabajo ser docente. Yo estoy peleando ahorita por seguir siendo psicóloga porque esa es mi identidad. Y voy a seguir peleando por eso y porque se respeta la función del psicólogo dentro de la escuela. No somos auxiliares, que nos dijeron en la reunión pasada, que nosotros éramos un anexo, una ciencia auxiliar. Sí está grabado, por suerte hay grabaciones. Una ciencia auxiliar de la educación. Y no es así. Entonces, esto implica que se tiene que mirar la educación en la salud mental, no en parches. Y por eso ahora estamos sentados acá, porque creo que todos los psicólogos tenemos funciones, tenemos cargos, tenemos responsabilidades, tenemos conocimientos que nos permiten aportar y trabajar de manera conjunta, tanto con la parte clínica, médica especializada, como con la parte de educación. Una pregunta. Esa limitante del desarrollo de la función del psicólogo en los colegios está la 31902. Claro que sí. Limita ese tema. Claro, porque si solamente ponen convivencia. Ya, miren, y que justamente el objetivo de esta mesa era esa, ¿no? Identificar cuáles son las falencias de esto, porque nos desplayamos mucho y no encontramos la razón de esta mesa, ¿no? Sí. Claro. Solo para precisar también, creo que también en la reunión anterior lo mencionábamos, existe otro marco normativo que hace referencia al psicólogo en la escuela. Pues si bien, como se ha mencionado, no hay una carrera del psicólogo en el ámbito de la escuela o el ámbito educativo, sí existe otro marco normativo que hace referencia al psicólogo en la institución educativa, lo reconoce como parte de la institución educativa y le asigna funciones. Que establece sus funciones. Efectivamente, que establece funciones también para el psicólogo, que va más allá del tema de salud mental, del decreto supremo 007-2021 Minero, que justamente modifica la Ley General de Educación. ¿Cuál es el decreto? Es el 007-2020. Ahí se hace referencia a una serie de funciones que son específicamente, mejor dicho, funciones que son justamente mucho más generales, que aborda todo el espectro de las acciones que puede hacer el psicólogo al interior de la institución educativa. Sin embargo, en esta norma no se hace referencia a la contratación del psicólogo. Entonces, ahí creo donde también hay una dificultad, ¿no? Porque, digamos, si buscáramos contratar psicólogos en la escuela, la propuesta creo que debería ir un poco más desde este decreto supremo, que hace referencia justamente al reconocimiento del psicólogo como parte de la comunidad educativa y que le encarga una serie de funciones que van justamente mucho más allá de una intervención, de un programa o de ver un tema específico, sino justamente de ver toda la institución. Y una pregunta, ¿cómo se evalúa el tema de la remuneración del psicólogo? ¿En torno a qué? Porque bueno, entiendo que no tienen una remuneración uniforme, ¿no? Porque bueno, la remuneración del maestro está basado en la ley de la carrera pública magisterial, ¿no? Que tiene escalas, ¿no? En el tema del docente, del psicólogo, ¿cómo lo han establecido el Minedu? ¿Cómo ha establecido la remuneración? Porque en el MINSA también tenemos, ¿no? Por grupo ocupacional, incluso la autora tiene una ley para que los contratados ya de ahora en adelante se apruebe esa ley, ya no tengamos tantos regímenes laborales, sino solamente uno, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese tema en el Minedu? En el caso, ¿Quién lo establece la remuneración de los psicólogos? Sí, como mencionaba, hay varias intervenciones a nivel del Ministerio de Educación. Entonces hay como un histórico de contratación de psicólogos en varias intervenciones. Para cada función. Efectivamente, para profesionales psicólogos. Pero, por ejemplo, GEP es como referente en términos de intervención. Son 18 intervenciones Son poco más de 20. Pero no todas sean psicólogos. Pero en todo el tema que hay psicólogos no tienen la misma remuneración tampoco. Sí. O sea, el referente es GEP. Claro, lo que pasa, porque esa es la incomunidad de... como yo le digo, eso falta todavía
está todavía regular, porque tomando en cuenta, como les dije al inicio, para poder ubicar el contexto, la escuela tiene como propósito el logro de aprendizajes y su personal principal son docentes, ¿no? Entonces, han habido psicólogos trabajando para la escuela, pero no como psicólogos, sino cumplían otras funciones, ¿no? Y así contratados con diferentes denominaciones y en función a las iniciativas que tenía cada dirección del ministerio, porque hay varias direcciones y cada uno a veces ve la necesidad que haya psicólogos en esa. Entonces han propuesto esos montos de sueldo que corresponde, ¿no? Que no siempre se alinea con lo que tiene el MINSA, porque como digo, somos otro régimen, otro espacio laboral. Entonces no ha habido una regulación de sueldos, ¿no? La JEC obviamente tiene un sueldo similar para todos los psicólogos de la JEC nada más, ¿no? Así como la iniciativa, intervención que tiene Convivencia, que es otra dirección diferente a la nuestra, también tiene su techo, ¿no? Que corresponde para el sueldo. Y, incluso teníamos antes un equipo de profesionales psicólogos, pero ahora ya se ha combinado, ¿no? Que son los promotores de tutoría, no psicólogos, sino promotores de tutoría, pero la mayoría era psicólogo, ¿no? Y ellos estaban contratados con el Decreto Supremo de la 276, que es la carrera administrativa, y obviamente allí también ganaba muy poquito porque se gana como un administrativo, como un activo profesional. Y no, por supuesto, por eso no está designado como psicólogo, sino como un promotor. Hasta la fecha sigue como un promotor. Lo que queremos en este espacio y acá en este recinto es desde el legislativo darle una solución a eso. ¿Cómo se podría hacer? Modificando tal vez algún artículo de la ley de la carrera pública administrativa docente para que se le pueda incorporar que, por ejemplo, porque entiendo que el profesor, igual que la diferencia del psicólogo que trabaja en el MINSA, ingresa como un primer nivel, igual que el médico, y con los años, que son 5 años, que es una letra muerta que no se cumple, estamos trabajando una ley también para el tema del ascenso automático, es que los psicólogos, como debería ser y como debería ser de justicia, que todo trabajador que ingresa al sector público tenga esa posibilidad de ir avanzando en sus niveles. Pero entra el psicólogo educativo a la institución, aparte de que es mal pagado, no tiene un espacio para seguir ascendiendo como si lo hace el otro psicólogo en el Ministerio de Salud cuando se nombre. Entonces la pregunta es válida y ayúdenos a eso, porque en realidad nosotros el problema de salud lo conocemos, pero el problema hay que aterrizar con cosas concretas para cambiar esta realidad. Nosotros sabemos pues que hay problemas en el ANDE, yo nací en el ANDE, el doctor también, la doctora también, hay problemas allá, pero yo creo que no se resuelve nada sacándolos de allá y trayéndolos acá. Eso no es el problema es resolviendo una condición digna del psicólogo para que trabaje allá y trabaje acá, porque si no le generamos condiciones dignas, ni allá ni acá van a estar contentos. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? ¿Se puede hacer? De repente nosotros le solicitamos al MINEO y lo hacemos una iniciativa legislativa desde acá del Congreso y pasa, pues, y se aprueba, y que, por ejemplo, se me ocurre a mí, no sé si será eso posible, que, por ejemplo, en la ley de la carrera pública magisterial también se inserte al psicólogo y este psicólogo tenga la posibilidad de también ir ascendiendo, ir creciendo como lo asciende el profesor. Porque eso es lo que pasa en el psicólogo clínico en el MINSA, igual que el médico. Por ejemplo, yo soy médico, nivel 2, porque tengo casi 20 años, debería estar en otro nivel, pero me permite mi nombramiento seguir creciendo. Y entiendo que eso también podría ser atractivo para que el psicólogo entre ganando igual que un psicólogo podría ser, o igual que un profesor podría ser, pero que tenga ya una cantidad remunerativa estable y que le permita ganar un sueldo decoroso y que sea atractivo a las plazas de los psicólogos en las instituciones educativas. Yo creo que tendría que haber no sé mucho de derecho, pero creo que tendría que haber una ley específica de la carrera del psicólogo. Pero ahí dentro de esa ley tendría que haber el ámbito clínico, el ámbito educacional, el ámbito, no sé qué otros ámbitos habrá. Entonces, para poder delimitar sus funciones y poder delimitar y poder proyectar esa progresión, ¿no?, de ascensos y remuneraciones, porque nosotros
dentro del ministerio, y lo saben los que han participado de repente en la reunión de trabajo, hemos pedido que nos hagan una propuesta para la reglamentación de la ley 31902 sobre los roles del psicólogo, ¿no? Para que el psicólogo educativo tenga una precisión. Para que la prevención del acoso escolar tenga un sentido. No solo la prevención de la violencia, sino que una mirada más integradora. Claro, tenga un sentido integral, no solamente podemos centrarnos en la convivencia, sino también de manera integral. Así es, y eso es lo que estamos de acuerdo todos en el ministerio, pero estamos esperando la propuesta del colegio psicólogo. Claro, porque es por porque ahí la es propuesta ya la enviaron. ya, de repente, no me enteraba. Eso podría ser un primer paso, de repente, pero el tema de los asedios, tendríamos que coordinar con los psicólogos, el MINSA, el Ministerio de Educación y todos los psicólogos que estén comprometidos de una u otra manera o tengan personal. Y el psicólogo cuando se nombra, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, se queda... Tiene que ser docente. Y se queda con su sueldo estático. No existe que ser Pero si es docente. Solamente para ¿Cómo están? Buenas tardes. Tomando en cuenta ello, voy a comentar mi experiencia. Yo desde 2017 soy psicóloga en lo que es básica especial, en lo que es la DREC Callao. En este caso, yo todos los años tengo que postular según contrato de expediente. Significa que todos los años tengo que preparar mi material para postular y tengo que esperar que todavía haya el contrato full, luego un contrato excepcional y prácticamente, por ejemplo, el año pasado me contrataron en abril, quincena, cuando ya las clases habían comenzado el 1 de marzo, por ejemplo. Tomando en cuenta todo ello, que para poder yo tener una estabilidad laboral tendría que estudiar docencia. Y mi cargo, por ejemplo, yo en la actualidad que laboro para un CEBE, yo tengo un contrato docente cargo psicólogo, por ejemplo, ¿no? Esto es una situación que es a nivel interno en relación a CEBE. Tomando en cuenta lo que mencionó hace un momento, por ejemplo, la resolución ministerial 007-2021, justamente la que mencionó, es el objetivo de promover una educación inclusiva en todas sus etapas, formas, modalidades, niveles y en este caso también ciclos. Esta norma protege los derechos de los estudiantes de educación básica especial. Hablando sobre ello, a mí también me gustaría tomar en cuenta lo que es la modalidad especial, justamente saber si cuentan con lo que es aquí el especialista en CEBES o en inclusión, para poder también tomar en cuenta ello. Yo vengo en representación de todos los colegas a nivel de básica especial y que también están en lo que son SANI, actualmente también llamado SAE. ¿Qué es lo que está pasando con estos programas? Por ejemplo, SAE, que es un servicio de atención y apoyo educativo, de manera interna es en el CEBE, de manera externa es en los colegios, en este caso el SANE, el apoyo de asesoramiento de necesidades educativas especiales. En este caso están considerando que para una representación interna tiene que haber un representante como el director, como un psicólogo si lo hubiese. Y esto hay que también considerarlo. Nosotros deberíamos principalmente ser parte de ese equipo y ya lo somos. En los CEBES hay el equipo transdisciplinario. Yo conformo ese equipo con terapistas ocupacionales, de lenguaje, y eso hemos tenido que trabajar de manera interdisciplinaria para llegar al enfoque transdisciplinario. Y en la actualidad, ¿dónde están los CEBES en los contratos? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora han desaparecido, no estamos. ¿Qué significa? Que en la institución educativa donde yo trabajo, donde hay 115 niños con educación básica especial, síndrome de Down, autismo, retardo mental, parálisis cerebral, ellos no van a tener un psicólogo. Y actualmente incluso tengo contacto con psicólogas CAS de provincia, por ejemplo, provincia Piura. ¿Qué ha pasado con esta colega que ya tenía un contrato indeterminado? Todos los años le daban una carta de agradecimiento, pero el próximo año ella esperaba volver a postular y prácticamente ella tenía separada su vacante, por mencionarlo así. Pero todos los años es la misma situación. Si alguien tuviese más puntos que yo, porque estudió un diplomado, una especialidad, pues simplemente me retiraría mi manera de postular. Yo vengo trabajando en este CEBE desde 2017, son 7 años que yo estoy en este CEBE, postulando año tras año, inestabilidad laboral. Cuando yo comencé, por ejemplo, con 1.500 soles, luego con 1.800 y fue subiendo porque yo tengo un contrato que de una u otra manera es privilegiado por muchos colegas, porque puedo tener la escala de un docente, pero me quitan de una u otra manera mi identidad. En este caso, mis colegas trabajan entre 40 a 48 horas por un sueldo de 2.500 soles, con un descuento 2.100 soles. ¿Quién vive con ello realmente? ¿No? Entonces,
Al menos eso permite que ella podría tener una estabilidad laboral, que ahora ya no tiene. Esta colega, por ejemplo, enero y febrero ya estaba trabajando. ¿Y qué están haciendo los directores en la actualidad? Licenciada, ¿dónde se encuentra? Tengo a este estudiante que no sé si matricularlo en un colegio de básica regular o tenga que ir a un CEBE. ¿Y qué me dice la psicóloga? No tengo contrato, no puedo ir. ¿Qué va a pasar con ese estudiante? Que lo más probable es que pueda tener, ya sea problemas de aprendizaje o un diagnóstico o una presunción diagnóstica para derivarlo a salud, por ejemplo. Tomando en cuenta que nosotros los psicólogos hacemos la evaluación a los estudiantes, seguimientos con las familias, ¿y qué pasa con los docentes que sufren de estrés también laboral? ¿No? Esto también es una situación muy complicada. ¿Y qué está pasando? Mi directora, al igual que muchos directores de lo que es la DREC, están enviando cartas a la misma DREC para que le den una respuesta. Pues la DREC aún no da ninguna respuesta, pero los especialistas nos han mencionado de que tenemos que esperar. ¿Y qué me respondió un especialista? Que estudie docencia para tener estabilidad. 4 años más aproximadamente para estudiar y para ganar de una u otra manera el mismo sueldo. Y créanme que lo haría por mantener mi trabajo que tanto cariño mantengo. Pero realmente la remuneración no nos ayuda ni siquiera para poder estudiar una especialidad. Anteriormente daban especialidades, incluso segundas especialidades de manera gratuita o bueno, si estabas dentro de lo que es educación. Cada curso, cada capacitación, yo entro a Perú Educa, todos los años trato de estudiar todo lo que puedo, porque es así donde me va a sumar puntos para yo una posible contratación el próximo año. Pero si viene una colega con mayor puntaje que yo, pues se va a quedar con mi plaza. Y esos estudiantes que yo ya vengo conociendo, todas estas familias, todas estas docentes que ya son nombradas, pues ya se van. ¿Y qué pasó con mi trabajo? ¿Qué pasó con estos estudiantes? ¿Quién les va a seguir haciendo el seguimiento? ¿Han tomado en cuenta que estos estudiantes también tienen situaciones psiquiátricas? Y que yo tengo que también buscar la estabilidad también para sus familias. Esto es una situación que hay que considerar. El equipo SAE, el equipo SANE, un psicólogo tiene que estar de todas maneras ahí. No es un posible psicólogo o si lo hubiese. Nosotros tenemos que tener una estabilidad laboral. Yo considero ello, si tenemos más de 2 o 3 años en ese mismo lugar, que nos hagan una hoja de desempeño. Mi psicóloga, mi directora me evalúa, ingresa con la docente de mayor escala y me pide mis fichas de trabajo y mis materiales. Yo ingreso a aula y trabajo con 10, 12 niños con discapacidad, hago las escuelas de familia, los llevo a los centros de salud, me voy a los hospitales, hacemos los convenios. ¿Qué más tenemos que hacer para tener estabilidad laboral? ¿Qué más tenemos que hacer para que respeten nuestro trabajo y no solamente nos vean como un auxiliar o como un docente, simplemente como si no cumpliéramos ninguna otra función? Yo estudié 6 años. Incluso hice mi serum, así no me lo pidiesen. Tengo la formación y tengo la ética profesional y necesito que la respeten, al igual que mis otras colegas. Todas están luchando por la estabilidad, pero lamentablemente enero no tienen sueldo, febrero tampoco tienen trabajo, ya va a comenzar marzo. Tenemos familias también y muchos de nosotros, ¿qué está haciendo? Se está yendo al sector salud, se está yendo de manera particular. ¿Y qué va a pasar con nuestra población? Eso es lo que va a pasar. Van a quedar desiertas, y sí quedan desiertas plazas también de psicología, o hay abandono. Ahora quiero tocar otro punto, aprovechando que estoy con el micro, sobre los serum. Les comento que en mi centro, en mi colegio, han llegado 3 serumistas de salud, por ejemplo. Ha llegado una oncóloga, una psicóloga que trabaja en organizacional. Claro está, son profesionales, pero realmente tienen la formación de psicología educativa. Es por eso que nosotros como colegio de psicólogos, o en este caso conformo la comisión, estamos buscando también la formación de ellos. Realmente la licenciada que fue al centro pues no sabía de niños con habilidades diferentes, con personas con discapacidad. Pues ¿qué va a hacer ahí también? Yo como psicóloga tengo que orientarla, tengo que enseñarla, tengo que guiarla, tengo que acompañarla. ¿Es mi trabajo? No, pero es parte de, ¿no? Es mi colega. Pero ya estamos haciendo un trabajo adicional incluso. Entonces también hay que considerar ello. Pues bueno, yo realmente espero que no se olviden de básica especial, que incluso los mismos docentes dicen que somos la última rueda del coche. Por favor, piensen en estos estudiantes. Si no identifican si tienen que ir a un básica regular o un básica especial, si es ya un fracaso. Y si fracasa el niño,
también fracasa la familia, y viene el estrés, y viene el maltrato, y viene la violencia, y vienen las adicciones. Tengo estudiantes que estuvieron en un colegio regular, no hubo la orientación adecuada para que vaya, para que tramite un carnet de discapacidad, para que fuera acompañada para ello. ¿Y qué pasó con ese estudiante? Hoy en día, lamentablemente, está sumergida en adicciones, siendo una persona incluso con discapacidad. ¿Quién dice que no? Bien, entonces tomemos en cuenta, por favor, que nosotros los psicólogos debemos estar desde el comienzo, desde la identificación. Mi directora me llama de manera particular para que yo evalúe a ese estudiante, al menos en una sesión de observación, para que yo considere, según también mi experiencia, claro está, si ese estudiante debe ir a un colegio regular o a un básica especial. Pero ese trabajo también es el acompañamiento de SAE y de SANE, el interno y el externo. Y ellos deben ser quienes trabajen de la mano. ¿Qué pasaba anteriormente? El psicólogo entraba al aula a ver el trabajo de la docente con el estudiante. Ahora no, ahora solamente están considerando que el psicólogo, en este caso, le dé la capacitación al docente. Desde mi punto de vista, ¿qué es lo que quiere pasar? De que el psicólogo le enseñe todas las funciones, todas las actividades, todas las evaluaciones que incluso nosotros tomamos. Entonces es por eso que de una u otra manera cualquier persona piensa que puede cubrir nuestra ocupación, nuestra profesión. Gracias. Bueno, ya hemos escuchado, ¿verdad?, que es un problema álgido, pero nos parece que esto una iniciativa legislativa podría resolver, porque el problema atravesar nos parece que es la remuneración desigual que tienen ustedes por la gran valiosa labor que realizan y que no están siendo valorados a pesar de la contribución enorme que están dando en estos momentos de tanta crisis de salud mental que tenemos en el país, ¿no? Nosotros vamos a revisar pacientemente cómo se podría incorporar, porque esto no es un problema solamente desde el punto de vista de MINEDU, este es un problema también de MINSA, este es un problema del Colegio de Psicólogos que tiene que liderarlo, y acá felicitamos a Ricardo que nos haya acompañado, pero también esto es un problema que pasa por analizar bien la ley de la carrera pública magisterial que rige todo lo que es el tema de las remuneraciones en el sector de educación. Yo quiero dar las palabras a las psicólogas, a las doctoras que han venido del MINSA. Hemos hablado todo menos nuestro ente rector que rige la salud mental en el país. No han hablado ellos. Le damos la palabra. Doctora Yaconda. Muy buenas tardes con todos. En lo que justamente mencionaba cada uno de ustedes, el tema del psicólogo cumple un rol muy importante, y algo que hay que precisar tiene que ver con las funciones, ¿no? La relación al tema de la ley, ciertamente nos llama mucho la atención que se haya colocado la palabra tratamiento, porque en el caso del psicólogo educativo, pues el tema de promoción y prevención en salud mental, que son tareas claves e importantes también, sobre todo que no basta un psicólogo por escuela, porque ciertamente hay escuelas que pueden tener 500 estudiantes, otros tienen miles, tienen 3 niveles de atención. Entonces eso implica también, cuando se haga alguna modificatoria, es mirar también el número de estudiantes, porque las demandas son totalmente diferentes. Justo hemos tenido una reunión hace una semana con el Ministerio de Educación de Chile, y ellos tienen programas en el tema de salud mental. Para todo el tema de los niños de educación inicial, tienen programas de adaptación escolar, y hay MINEDU que financia esas prestaciones, porque justamente es en esta etapa inicial donde los niños tienen que adaptarse a esta etapa, que es muy diferente para los niños de primaria, que tiene que ver con convivencia, y otra etapa que es el tema de secundaria, cuando ya tienen que ir a otro momento que es la universidad. Pero ahí está totalmente articulado, el trabajo es bastante arduo, pero eso es lo que también ha tomado tiempo. No es una tarea sencilla, y es un trabajo que hay que trabajar. El tema de atención, como es salud, es el gallo que le corresponde por parte de la Ley de Salud Mental. La 3947 establece justamente diferentes acciones y actividades presentes, ¿no? Por parte de salud, nosotros venimos trabajando con educación un curso de identificación de riesgos y primeros auxilios psicológicos con los docentes, con la Escuela de Salud Pública de parte del Ministerio de Salud. Se viene trabajando también, finalmente, es el trabajo de habilidades socioemocionales, que también el Ministerio de Educación ya viene trabajando
pero seguramente hay mucha tarea todavía que hacer, ¿no? Y por ello, el que ustedes puedan traer acá a la mesa esas necesidades sentidas y el tema del profesional, el tema del sueldo, como salud, nosotros también hay muchas deficiencias y necesidades. En salud es básicamente, como decía el decano, es la unidad ejecutora, el como tal, en el territorio, porque nosotros hacemos las programaciones. Cuando llega el Ministerio de Economía, ya el ejecutor es responsable de justamente hacer los requerimientos para los siguientes años y que tienen que ver con la sostenibilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se hace la tarea bastante ardua, sobre todo cuando hacen estas convocatorias, que tal vez no hay una lectura clara de lo que realmente es la función del psicólogo, que es diferente a otros profesionales. Entonces, en eso sí hay que estar claro, y la sociedad, finalmente siempre decimos que la comunidad es la que le va a dar la voz y que el que va a podernos ayudar a poder tener mayor participación. Entonces, por parte de salud, nosotros estamos dispuestos en lo que podamos sumar en esa tarea, porque es una tarea compleja y como ya hemos visto, después de la pandemia, los casos han aumentado. Aún siguen viendo las secuelas como país, ¿no? Y el tema de que no solo es salud, educación, sino que es transporte, son todos los sectores que tienen que poner a trabajar el tema de salud mental, visibilizar que es un problema, que la comunidad educativa son pues, los estudiantes, también los docentes, que también tienen una realidad muy particular. Y luego doy la palabra a la doctora Mariela. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariela, soy médico psiquiatra. Bueno, sí, nosotros definitivamente, primero es energizante ver la pasión con la que se habla acerca de la parte de salud mental, porque es sumamente importante, justo en las unidades básicas especiales, definitivamente donde se tiene que tener, ¿no?, una visión clara. Ahora, evidentemente, ¿no?, el psicólogo no va a ser igual que el asistente social, ni que el sociólogo. Justamente en la ley de salud mental, más bien lo que hablamos es del equipo completo, y el equipo completo es psicólogo, asistente social y todos, ¿no? Evidentemente, claro, ante la carencia puede haber una situación, pero nunca, ya viendo directamente las intervenciones dentro de lo que entra esta ley, ¿no?, del acoso escolar, ¿no?, y en general los problemas de salud mental de los estudiantes, el abordaje clínico es sumamente importante, ¿no? Y el abordaje, claro, de educación, prevención, como decía mi colega, sí, es muy importante, va a ayudar a paliar ciertas cosas, pero claro, evidentemente el tema de la tutoría, los espacios de tutoría pueden funcionar como un aliciente. A veces estamos acostumbrados que algo es mejor que nada, pero si son nuestros niños, a veces entonces tiene que ser todo o nada, ¿no? Y en este caso sí, es cierto, se quiere todo. Ahora, lo que sí consideramos, y creo que lo comentaba también la colega, es que la parte del CERUMS, las propuestas de atención en el MINSA y en el MEDU son distintas, ¿no? El CERUMS es un servicio rural urbano marginal, ¿no? Justamente el servicio rural urbano marginal en salud fue hecho para eso, el doctor no me dejará mentir, o sea, es para los lugares donde, como decía la licenciada, exacto, urbano marginal, exacto, entonces hay lugares muy recónditos donde hay 100 niños. Yo hice mis CERUMS en Huancavelica, 16 horas de Lima, y la escuelita tenía 30 niños, pero 30 niños que merecen tener evidentemente un profesional, tanto como los 5.000 que hay aquí en Caja de Agua, por supuesto, ¿no? Pero con condiciones dignas, ¿no? Evidentemente, con condiciones adecuadas, porque evidentemente los profesionales sí, deseamos salir a ir a darlo todo, pero también es un trabajo, ¿no? Y también hay riesgos en el CERUMS, se sabe que son riesgos. Sin embargo, cambiar la figura, digamos, del CERUMS a que sea aquí, en la parte de, yo lo recuerdo claramente, cuando yo fui médica CERUMS, mi primera atención fue un resfrío y hasta lo dudaba. Entonces lo que dice la colega es cierto, ¿no? O sea, entrar con niños con habilidades especiales, con diagnósticos distintos, con diagnósticos mucho más complejos, entrar en la figura de un CERUMS sería darles poco menos de lo que realmente necesitan, ¿no? Y más aún todavía considerar que si se ve ese presupuesto allí, ¿a dónde van a ir los otros, los que sí requieren también la otra parte clínica, que lo requieren tanto como los que están aquí en la parte educativa, ¿no? Entonces, quizás sí, pues definitivamente ver los dos lados, ¿no? La parte educativa y la parte... Ahora, desde el punto de vista tal cual, ¿no? O sea, si hablamos de intervenciones en acoso escolar, evidentemente
tenemos que ver también que si es un problema de salud mental, y en la ley de salud mental lo dice, ¿no? El diagnóstico de salud mental está a cargo del médico psiquiatra o en su caso el médico cirujano, pero la parte del diagnóstico socioemocional, del diagnóstico, la parte de intervención familiar, evidentemente es con el psicólogo, ¿no? En la parte de acoso escolar no vale solo una, porque detrás de acoso escolar hay, se puede haber una personalidad oposicionista desafiante que después se va a convertir en un psicópata, y eso puede estar relacionado con algo de organicidad. Entonces, definitivamente allí la parte que por allí se dijo con el doctor de la unión con los centros de salud mental comunitaria, ¿no? El nexo adecuado, sí es importante, porque la estrategia de salud mental comunitaria es la que funciona para nuestro país. Por el momento es la que funciona, y es la que va a funcionar. ¿Por qué? Porque tenemos necesidades distintas. Los niños de Canta no tienen las necesidades de los niños del Cercado de Lima, y es totalmente diferente, ¿no? La verdad que muchas gracias, nos han dado una perspectiva. Miren, nosotros hemos sacado 3 conclusiones de la reunión. La doctora continúa en la reunión hoy día de comisión permanente, está en otras actividades, esperemos estar con la agenda muy recargada, pero la verdad que a nosotros nos preocupan 3 cosas importantes de esta reunión. Primero es ver el presupuesto para que ningún psicólogo quede fuera, al menos de los que ya han estado trabajando, porque se ha recortado el número de psicólogos a nivel nacional, y la tendencia no debería ser a quitar, sino a sumar. Eso creo que es algo hasta lógico, ¿no? Entonces, primero eso, y nosotros vamos a hacer el seguimiento ante el MEP, y nos comprometemos que la congresista de nuestros días, con el nuevo ministro, esperemos que ya con su equipo técnico, porque eso es lo que pasa acá, se cambia el ministro, se cambia el equipo, y es todo un tema, y es muy dificultoso hacerlo. La primera conclusión. La segunda conclusión a nosotros pasa por el tema remunerativo, y que eso tenemos que analizarlo. Yo soy médico, soy asesor en la parte médico del despacho, y el doctor asesor en la parte legal, y siempre trabajamos, porque casi todos los proyectos que sacaron nosotros son en materia de salud, pues tenemos de todo tipo, pero trabajamos, vamos a analizar el tema, cómo incorporamos al psicólogo, y de repente eso también, conversamos en ANCASH con la Asociación de Psicólogos, y nos decían, obviamente no pueden pues estudiar los psicólogos para ser parte de la carrera pública magisterial docencia, pero ellos, dentro de las 3 grandes ramas que tiene la formación del psicólogo, puede que la psicología educativa tiene que darle un licenciamiento distinto, a lo mejor SUNEDU, y que pueda pues ser parte y vaya de la mano con esta ley, que tenemos que ver cómo se hace para que sea más atractivo que el psicólogo quiera ir a trabajar, porque ningún psicólogo y nadie, ningún profesional va a ir a trabajar donde no es tratado bien, donde no gana adecuadamente y donde no están bien delimitadas sus funciones, porque acá no están bien delimitadas sus funciones. Y justamente la siguiente conclusión tiene que ver con ello. La 31902 no está reglamentada. Y esa reglamentación, porque a mí sí me preocupan algunas cosas que he escuchado acá, por ejemplo, ¿no? El psicólogo, entiendo su función, tiene que estar relacionado con el tema preventivo, como manda la 31902, el tema preventivo, porque de ahí se tendrá que, con ese enfoque preventivo promocional, evitar que vengan los grandes problemas que después ya no se manejen a nivel de psicología, sino se manejen a nivel de psiquiatría, incluso a nivel de otros grandes enfermedades. Entonces, eso tiene que, por ejemplo, dice que el Colegio de Psicólogos ya envió la propuesta técnica para la reglamentación de la 31902. El MINSA tendrá que hacerlo. Y a nosotros sí nos gustaría, en algunas mesas de las que tengan, porque son muchas mesas, por ejemplo, acá nosotros la reglamentación, por ejemplo, que se hace, nos invitan muchas veces. Y nos gustaría ver porque, y esto es importante, pero más que nosotros, el Colegio de Psicólogos tiene que liderar esto. Porque mucho de lo que fortalezca la prevención de todo lo que es la 31902 y va a delimitar algunas cosas de las funciones de psicólogo, tiene que ver con el Colegio de Psicólogos. Porque ellos son los que realizan la función, ellos son los que hacen el trabajo. Porque a veces las normas se hacen a espaldas pues, de los colegios profesionales, a espaldas de las que realmente van a hacer beneficiar la norma y no resultan adecuadamente bien. En el país definitivamente
el problema de salud pública es tan álgida que uno analiza cada cosa y muchas veces está muy distante de la realidad. Pero este es el momento, me parece, para ordenar un poco y el compromiso de que vamos a elaborar esta norma analizando bien este tema, porque entiendo que no debe ser fácil, porque también el otro lado está que no está el psicólogo para todo el tema básico regular, sino está solamente para intervenciones. Entonces, por eso que también entendemos que no está regulado bien la remuneración. Pues es un conjunto de todas las cosas. En Chile, la experiencia chilena de que es un tema de programas de intervención es diferente, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, y eso hay que ver. El otro tema, por ejemplo, nosotros nos decían en Ancash que el año pasado, hace 2 años, me parece, no tengo el dato, pero que había un número X de psicólogos serunistas que han ido a la región Ancash. Pero este año ha reducido considerablemente. Básicamente porque se reguló el tema de la intervención del psicólogo en cada nivel del establecimiento de salud. Porque psicólogo no puede haber, entiendo, en el 1-1. Y es lógico, pues. La directiva 021 establece cuáles son las actividades y algunas están delimitadas bien, pero el psicólogo debe estar del 1-3 en adelante. Porque eso es lo que manda la 021. Porque es la norma que categoriza los establecimientos de salud y salud mental está reglamentado desde ahí. O sea, no es un tema porque hayan cortado en realidad el número de serum, sino porque en realidad están basados a una norma. O sea, hay varias miradas de esto, ¿no? Pero la mirada principal, me parece, y la que les preocupa realmente a ustedes es a igual trabajo, igual remuneración. Y creo que ese es un punto de partida para muchos de los problemas que tenemos. Creo que debemos partir por hacer una propuesta cuál va a ser el régimen laboral del psicólogo en la escuela. Usted mencionó la carrera pública magisterial, pero como dice su nombre, la carrera pública es de magisterio, o sea, de docente, porque la auxiliar de educación no entra, solamente especifica que el docente como parte aquí y llega hasta acá, funciona su mérito, qué sé yo. No encajaría con los psicólogos. Por eso que le dijimos que vamos a ver cuál es la manera de incorporarlos ahí. Dependería, claro. Si profesional de la salud podría ser, ¿no? Pero no sé, como dice salud, ¿no? Pertenece al MINSA, y cómo ahí articula con... Eso es lo que queremos resolver. Eso es lo que... Eso es lo que se analizaba también con la asociación de Ancash, ¿no? O sea, cómo resolver. Ahí hay un entrampamiento que vamos a tener que... Esta es una primera mesa, pero nos comprometemos de repente a seguir discutiendo, seguir debatiendo a efectos de poder resolver este problema, porque de alguna u otra manera tenemos que resolverlo, ¿no? Para eso estamos, ¿no? Porque de nada serviría reunirnos para seguir entrampados, ¿no? Ese es el compromiso. Bueno, me disculpen, el doctor Celis se va a quedar aquí todavía, tenemos que hacer otra reunión. Gracias. Solamente para poder terminar. Yo agradezco el que hayan participado en esta mesa de trabajo y agradecer también a la congresista, dar la facilidad para poder clarificar esto. Pero si bien es cierto, la necesidad del profesional de psicología está dada por su importancia, creo que es en general, antes de la pandemia la salud mental ya estaba crítica, después de la pandemia se ha agudizado mucho más, entonces creo que como autoridades y personas que están a cargo tanto de la parte ejecutiva como de legislativa, tienen que proyectar la preocupación de la población. Está inherente a la necesidad del psicólogo, es cierto, ¿no? Y luchamos por nuestros derechos. Como dice, sacamos la cara. Yo soy la decana del Colegio de Psicólogos de Ancash. Pero también es bien cierto que nos preocupa la población. Es parte de nuestra vocación como profesionales. Como dice, no puedo ver la desgracia afuera y decir, bueno, pues sucede, no hay presupuesto. O sea, yo creo que eso no da en personas que están a cargo de entidades que tienen que responder a la necesidad de la población. Mucho más todavía que en secundaria, ustedes están viendo a un adolescente que ya ha pasado por un montón de etapas, con crisis, con situaciones que puede haber vivido y que va a aflorar en su adolescencia, producto de, y ustedes lo saben a través de las neurociencias, que comienza una inestabilidad por algo neurológico que sucede en la poda neural, que es normal, que se da, pero que tenemos que estar interviniendo porque nadie lo va a comprender.
a los chicos, no los comprende, dice, porque hasta los mismos padres no lo entendemos, miren por qué reacciona así, y están sujetos a lo que han vivido y lo que van a encontrar en su entorno. Más esa, entre comillas, vulneración de la poda neural va a hacer que ellos no respondan a las cosas. Por eso no ha funcionado el que repartan preservativos, el que puedan cuidarse, se les entra por acá y se les sale por allá. Entonces, como profesionales de psicología, estamos en todas las etapas del desarrollo, en todas. Yo siempre he dicho, desde antes de nacer, ahí estamos acompañando a una gestante, hasta en la última fase de vida. Entonces, como autoridades, como si bien es cierto, no ha habido estas oportunidades, ¿no?, de poder visibilizar esta importancia, los acuerdos a que se puedan conllevar, ya como lo ha mencionado nuestro decano, que sea un camino de poder lograr algo, que no solamente es para el psicólogo, sino para la población. Porque ¿qué espera para un joven o para los niños de aquí a unos años más? Recuerden, nuestros hijos pueden estar protegidos en nuestra casa, le podemos dar educación, universidad y todo lo que queramos, darle lo mejor, pero van a vivir en un entorno contaminado, en un entorno de violencia que ya nosotros lo estamos viviendo. Que ya nadie, o sea, Trujillo nada más hace poco lo que ha sucedido. Que ya es tierra de nadie y da miedo, inclusive llegar acá a Lima, estamos ya, como dicen, alerta, porque no sabemos si en el restaurante van a entrar o qué sé yo. ¿Y producto de qué? Miren la consecuencia que lo que va a haber para más adelante. Entonces, eso queremos para nuestros hijos, para las personas con quienes van a convivir, nuestros hijos, nuestra familia, no serán nuestros hijos, serán los nietos, qué sé yo, pero tenemos que tomar precaución en ese sentido. Por eso yo apelo y doy gracias a la participación de ustedes. No es pelea, como en un inicio decían, se han separado para allá y nosotros de acá como colegio, pero yo creo que sí se tienen que establecer acuerdos. Si estamos donde estamos, yo siempre he dicho que es por algo. Y si estás cumpliendo tu función y estás, como se dice, apelando a favor de la población, cuando termine tu gestión o el cargo donde tú estás, dirás, algo hice. No me quedé con los brazos cruzados mirando qué cosa pasa afuera. Ay, no es mi problema. Cuando decimos no es mi problema, después nos vamos a encontrar con una bola tan grande en donde nos va a tocar por donde menos lo pensemos. Yo solamente quiero decirle eso, y mi región sí está siendo afectada. Han habido hasta suicidios de una adolescente justamente de la institución educativa donde ella trabaja, y hace poco hubo un tamizaje en una institución en donde más del 50% de los alumnos, y eso lo hizo la Municipalidad Provincial del Santa, iniciativa de la gerente de Desarrollo Social, quiero hacer un tamizaje, hágalo, la apoyamos, la iniciativa que tenga. Más del 50% de adolescentes estaban con cuadros depresivos y afectados. Ahora, ella decía, ya tengo el material, ya encontré, hay cuadros depresivos, hay casos más arriba, más abajo, ¿qué hago? Derivar a salud. ¿Usted cree que lo querían recibir? La encargada de la red no lo quería recibir, porque decían que ellos no lo habían hecho. Que eso tenía que hacerlo MINSA. Conjuntamente con la doctora lo que hemos hecho es eso, hacer como una audiencia pública, en dar a conocer los resultados, invite a los que tenga que invitar, educación, salud y todo, y prensa. Porque acá lamentablemente mientras no se visibiliza el problema, nadie te hace caso. Y yo siempre he dicho, nadie va a hacer por nosotros, los psicólogos, ni por la población que atendemos, si nosotros no lo visibilizamos. Yo solamente eso le pido. A la congresista siempre hemos estado llamándola, quedó en reunirse con nosotros en el Colegio de Psicólogos ahí en Nuevo Chimbote, pero tuvo esta ceremonia con las autoridades para el nombramiento, entonces acudió Naila para poder hablar, sí, hablaron ahí un momento, entonces ya no se pudo. Entendemos también sus ocupaciones, pero que la salud mental no se quede de lado. Hagamos algo. No tienen idea la agenda que tiene la congresista. Ella es muy activa. Hoy hemos tenido, sin exagerar, por lo menos 8 agendas. Ha habido un foro de cáncer, ha habido reunión con organizaciones, comisión permanente, y mañana tenemos que estar en Guarmey sobre ese gran problema de la toxicidad del arsénico. Metales pesados. Es un tema también de implicancia psicológica.
Entonces, y que lo hagan a nivel de la región. ¿Cuántas veces mañana vamos a estar ahí con todos los ministros, ministro de Salud, ministro de Ambiente, ministro de Energía y Minas, todo, porque es un problema transversal todo. La verdad que a veces uno en algunos aspectos siente impotencia de buscarle soluciones rápidas, pero de todas las problemáticas que vemos tratamos de buscarle la solución, si no a todo, pero por lo menos a una parte. En este caso siempre vemos lo más importante que puede ayudar a resolver, y acá nosotros creemos que estas 3 conclusiones a las que hemos llevado van a ayudarte mucho en lo que significa el tema de la remuneración y la lucha contra los problemas de salud mental en los colegios y en la sociedad en general. Sí, solamente quisiera pedir que me disculpe. Yo he anotado las conclusiones a las que estamos llegando y quiero resaltar la preocupación que también tenemos nosotros en nuestra región y que seguramente es a nivel nacional, ¿no? Si bien es cierto, lo ha mencionado ya, el tema del presupuesto, pero también queremos que tomen en cuenta que actualmente hay una problemática álgida también a nivel de nuestras contrataciones que son de los casi indeterminados, que no se ha mencionado porque si bien es cierto estamos hablando de la lucha por la integración de nuestra profesión en las instituciones educativas, pero las pocas plazas que ya las tenemos con contrato casi indeterminado, que por lo menos podríamos decir es un ligero avance, ¿no? También nos están retirando bajo el enfoque de que no hay presupuesto. Entonces también mi pregunta que me llamaba la atención era que si ya se tenía esa información, ¿no?, respecto a las contrataciones con casi indeterminado, ¿por qué no se han mantenido? ¿No? O sea, yo sé que tiene que ver, no sé, ahí nos puede explicar de repente el especialista en lo que es presupuesto, para que nos pueda hacer entender por qué nos están quitando estas pocas plazas que ya tenemos, porque como bien se ha mencionado, ya también la doctora lo ha enfatizado, ¿no? Cuando nosotros mantenemos un constante en las instituciones, también nos permite mantener un mejor manejo con nuestros estudiantes, con nuestra población. Entonces nosotros, que teníamos ya un contrato casi indeterminado, estábamos contentos, incluso para diciembre ya habíamos hecho nuestra planificación para enero, febrero, marzo, cuando de pronto el 27 de diciembre sorpresivamente a todos nos sacan con un oficio múltiple, ¿no? Bajo la normativa que todavía no salía en esa fecha, que era el 09, mencionando que la norma técnica no había presupuesto. Entonces, también una afectación emocional nosotros como profesionales, que nos hemos visto afectados también, y que tiene mucho que ver con el presupuesto, que es lo que está usted anotando dentro de las conclusiones de esta reunión, de esta mesa de trabajo, ¿no? Yo creo que también se tiene que tomar en cuenta, porque es una problemática a nivel nacional. En mi región, básicamente yo hablo de mi región, nosotros tenemos el grupo de psicólogos educativos, y ahí podemos recepcionar las preocupaciones que se están centrando en torno a esta problemática, ¿no? Y quisiera, por favor, también que se tome en consideración, ¿no? Porque si bien es cierto, vamos a luchar por el presupuesto para que nuestra profesión sea respetada, pero que por lo menos los psicólogos que ya tenemos casi indeterminado se respeten mucho más, pues, ¿no? Y nos mantengan en nuestras instituciones para poder seguir haciendo el abordaje y el trabajo integrado que ya se ha venido haciendo también y que ya lo teníamos planificado para este tiempo de enero, febrero, marzo, que se ha visto cortado de manera sorpresiva, porque muchos de nosotros también, nosotros al menos en nuestra jurisdicción nos reunimos constantemente, ¿no? Entonces eso nos ha permitido organizarnos de manera más rápida para poder actuar de manera legal, pero no es lo recomendable. O sea, lo ideal es que desde el ministerio haya una respuesta inmediata. Pues eso es lo que quería aportar en torno a la conclusión que se había puesto. Nosotros desde este punto queremos agregar una conclusión más. Vamos a solicitar un documento mañana mismo sobre la situación de la solicitud del presupuesto que está solicitando el Minedo al MEF y sobre la situación de cuántos profesionales CAS indeterminados hay y cuántos no están dando continuidad en sus plazas para tener nosotros y les comunicaremos. Aprovechando esa situación, también me gustaría que puedan darnos una respuesta un poco más clara sobre los psicólogos en sede, que no hay ningún contrato directo. Y ya miren qué fecha estamos, ¿no? Ya estamos prácticamente, ya estamos quincena de febrero, ya normalmente la próxima semana hacen lo que es contrato de expedientes, y si no salimos en las plazas, pues esas plazas van a quedar desiertas.
Por ejemplo, en mi colegio hay plaza para 2 psicólogos, pero si no hay el contrato para el psicólogo, esas plazas las va a suplir una docente. O por el contrario, mi director en este caso lo que ha es enviado un documento para que ella considere, ella ha mencionado, yo no tengo ni siquiera otra aula. ¿Para qué van a traer otra docente? Yo lo que necesito son los psicólogos, en un CEBE es fundamental. Pero, ¿qué está pasando? Ya aprobaron para los GEC, convivencia, tutoría. ¿Y qué pasa con los CEBES? Faltan 15 días para el inicio del año escolar. Necesitamos algo más estable. Y luego, después de esta reunión, nuestros colegas nos preguntan, lo publican en las redes sociales. Es un bombardeo total. Y necesitamos dar una respuesta clara. Al menos una posible respuesta, como un parche, como mencionó mi colega. ¿Qué parche va a haber para la psicología educativa en básica especial? Doctor, muy bien. Sí. No, pues de repente hay una respuesta porque... A ver, la respuesta sobre sí, el respuesta. Escuchamos. Sí, solo decir un par de cositas. Primero, no veo temas de presupuesto, yo también soy psicólogo de profesión. Estoy del mismo lado de ustedes. Por si acaso. San Martín. Y lo que quería mencionar en todo caso es, no tengo una respuesta respecto a la intervención a la que hace referencia porque esa intervención en específico la ve una dirección. Lo que puedo hacer es, sí, me puedo comprometer a mañana hacer la relación correspondiente con la dirección y te confirmamos, te mando un correo, no sé, lo que sea, cuando es necesario, o a través de la comisión que se ha instalado con el colegio de psicólogos también, porque no es un tema que lo tengamos, me parece, creo que en la agenda, en el grupo de trabajo, pero lo podríamos... Porque no estaba el especialista en CEBE, en lo que es básica especial. En la reunión primera, en la primera reunión. No se ha presentado, se mencionó de que esté el especialista de básica especial, de todo lo que es inclusión. Okay. Para la siguiente reunión, entonces, del grupo de trabajo lo convocamos. Para la siguiente reunión. Por favor, consideren que estamos a 15 días del inicio del año escolar. Muchos colegas van a poder postular para otros lugares, otras tutorías, ¿y qué va a pasar con básica especial? Necesitamos una respuesta más clara, ¿no? El día de mañana, pero ya habría un cambio. Ya van a considerar la contratación para los... O sea, no va a haber psicólogos para CEBE. ¿Por qué? No lo sabemos. Lo que decíamos es que no lo sabemos porque eso lo ve otra dirección. Lo que nos estamos comprometiendo es hacer correo se comprometen a le damos la palabra al decano para ir concluyendo. Sí, bueno, el tema central de todo esto es el presupuesto, ¿no? De pronto quisiéramos que de pronto la congresista nos apoye una gestión con el Ministerio de Economía, con el nuevo Ministro de Economía, que no, esperemos que tenga una visión de desarrollo, ¿no? Y no tan solo piense en financiar puentes, carreteras, sino en la población. Creo que es el motor de toda la producción y creo que debemos sensibilizarlo, ¿no? Porque todos entienden que hay un problema, ¿no? Las APAFAS nos apoyan, los directores nos apoyan, no nos apoyan, nos reclaman. Las APAFAS que al final hacen una bolsa y contratan a un psicólogo, pero creo que esa no es la función. Los directores dicen, sí, es importante la participación de un psicólogo en las instituciones educativas, ¿no? Los presidentes regionales, acabamos de estar en Chiclayo, en Lambayeque, como presidente regional, yo dije, sí, necesitamos psicólogos, pero el MEF nos ata para poder contratar, ¿no? Tenemos presupuesto, pero no nos dan este código que necesitan aperturar, ¿no? Los códigos ahí, no nos dan ese código ahí porque no entienden que es necesario contratar profesionales para este tema. Entonces, creo que una reunión entre la ministra de Educación y el ministro de Economía sería importante, ¿no? Con la congresista. Claro, para poder, ¿no? Si a esto se suma el Ministerio de Salud, también sería importante, ¿no? Porque creo que debemos empezar, ¿no? O sea, es inversión, de incrementarse, ¿no?
Sabemos, no sé, 500 psicólogos para el país, es insuficiente todavía, pero debe implementarse, ¿verdad? Sabemos que esto debe implementarse. Ahora hay más posibilidades, o sea, somos 60.000, 120.000 estudiantes están por salir los próximos 3 años. Pues hablar de brecha, hablar que no va a haber, lo estamos cubriendo, ¿sí? Estamos construyendo una nueva función de los psicólogos, porque de alguna manera un psicólogo en una institución educativa, más allá de atención cara a cara, va a tener que ser una cuestión masiva, preventiva, de generar redes, trabajar con los recursos, optimizar los recursos tanto de los estudiantes como los docentes, que también necesitan. 7.000 docentes están implicados en acoso. 7.000, de los 19.000, 7.000 son docentes implicados. Entonces, probablemente esa suerte de escuchar, hacer tutoría, brinda un espacio que no está preparado para manejar, ¿no? De repente un adolescente, etc. Porque no es fácil, ¿no? Hay que prepararse. Entonces, todo eso creo que es hora de empezar. Nosotros vamos a continuar, tenemos ese compromiso. Este año seguiremos insistiendo, seguiremos de pronto haciendo más marchas para visibilizar, ¿no? Porque hasta internacionalmente nos han recomendado hacer marchas. Nos han dicho los colegas de Panamá, los colegas de Colombia, nos han dicho, salgan a las calles, no hay forma. Mientras las autoridades me entiendan, ¿sí? No es el minero. No se resuelve el problema con agregar el presupuesto para este año. El problema es más estructural. Tienen que darse cuenta de eso. Que tienen que existir plazas orgánicas de psicólogos en los colegios, no intervenciones como las que tenemos, que después del próximo año ya no hay intervención, porque una intervención es pasajera, no es algo permanente, no es como un docente en un colegio, ¿no? Tiene que haber una plaza orgánica, aunque sea una plaza estable, aunque sea poquito, y poco a poco depende, se va ampliando, y eso ya corresponde a otros niveles, ya, porque implica presupuesto, implica tener también clara cuál es el régimen laboral, por yo decía, del psicólogo que va a trabajar en la escuela, para tener claridad cuando se hacen los niveles de pago, no sé cómo se llaman, los niveles de remuneraciones. Entonces, eso, ajá, pero es, como te digo, más estructural. No se refiere solamente con aumentar presupuesto. Eso puede darse ahorita, aumentar un montón de plazas y al próximo año ya no hay. Entonces, el tema es generar plazas orgánicas, pero ir viendo. No solo, o sea, eso ayuda también a levantar la imagen del psicólogo. Yo les diría, colegas, no solamente en el sector educación, en el sector salud. Yo he visto que en la ley la propuesta no llegué a mirar la ley de salud mental, pero cuando me invitaron para poder aportar, no veía un montón de profesionales de la salud que no tenían nada que ver con la salud mental, pero estaban ahí en el centro de salud comunitario. Y ni un psicólogo. Entonces, ¿dónde está el colegio? ¿Por qué no se pronunció en ese momento? Yo también me preocupo, ¿no? O sea, hay cosas que también desde nuestra parte tenemos que luchar en todo en general, ¿no? Hacernos respetar en todos los ámbitos de la nación. Con permiso, gracias. Bueno, pues, de verdad que ha sido una reunión, las disculpas porque la comunidad no llegó, pero nos comprometemos a que esto no será la primera y hay que ver qué respuestas nos dan a los documentos que vamos a usar sobre el tema del presupuesto y sobre el tema de cuántos recursos se han recortado y cuántos recursos en este momento no darían continuidad. Muchas gracias, le agradecemos al doctor Vallejos como decano, le agradecemos a la gente del INEO, a la gente del MINSA. Muchas gracias. Gracias.